Gracias por acompañarme nuevamente en el Estudio Médico Social. No hay duda, este año el país, literalmente el país, se ha recargado en los servicios de salud. Miles de trabajadores, médicos, enfermeras, trabajadores sociales han estado y estarán por mucho tiempo tratando de atender una de las crisis sanitarias más complejas del mundo y de nuestro país. Pero ¿cuál es la situación que están viviendo ellos? Hemos visto muchas veces el reclamo por equipo, el reclamo por tener más elementos para poder hacer su trabajo, pero también hemos oído que muchos, demasiados, han muerto o se han enfermado. Por eso le agradezco mucho a la doctora Rebeca Robles que nos haga una visión de conjunto. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, de cuál es la salud mental, porque todos estamos viviendo ansiedad, estrés, el confinamiento y el aislamiento, sin duda es severo para todos, pero para el personal de salud que tienen que estar ahí, atendiendo, cuidando, tratando literalmente de sacar con vida a muchos que ingresan, debe ser enormemente extenuante. Doctora, muchísimas gracias por estar en México Social. ¿Cuál sería una manera de que la gente que nos está viendo se dé cuenta de la salud mental del personal médico? Gracias, doctora, por estar en México Social. Es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de este tema tan importante. En efecto, como bien dices, una de las poblaciones más afectadas en esta pandemia, pues es la de los primeros respondientes, ¿no? Al ser una emergencia sanitaria, pues el personal de salud es el que se está llevando mucho para poderla enfrentar de forma efectiva. Y esto tiene consecuencias cuando hay un evento tan estresante que implica en un grupo poblacional como el personal sanitario muchas horas y horas de trabajo. Ponemos en riesgo su salud mental, ¿no? Así como está en riesgo la salud mental de todos ante este evento tan estresante, este es un grupo especialmente vulnerable porque además de estar en un evento estresante, tienen que afrontarlo de manera muy activa, ¿no? Es su responsabilidad, su compromiso, ¿no? Lo que hace posible que podamos atender a las personas que sufren de COVID. Y una de las consecuencias más importantes a su salud mental es desde luego el insomnio. Tienen poco tiempo para descansar y eso se relaciona con muchos otros problemas de salud mental. Por ejemplo, la depresión. Las frecuencias de depresión en el personal de salud son muy altas en comparación con las que generalmente tiene la población general y el personal de salud ante momentos no pandemia. Y fíjate que muy similares a las que se observan en escenarios de conflicto, de guerra, ¿no? Es decir, cuando decimos que están teniendo una batalla, ¿no? Con el virus, no estamos tan equivocados, ¿no? Otro de los problemas de salud mental muy importantes en el personal de salud, en todo el personal sanitario, es el estrés postraumático, ¿no? Cuando estamos afrontando de manera constante el estrés como seres humanos, podemos agotarnos y deprimirnos o experimentar este otro problema de salud mental que es el estrés postraumático. Y es muy discapacitante, ¿no? Como se tienen muchas experiencias traumáticas, el personal de salud ve a gente sufriendo mucho, ¿no? Está en contacto muy cotidiano con aquellos pacientes que lamentablemente fallecen. Tiene también personas dentro de su familia y sus colegas, gente querida que enferma de COVID, ellos mismos se enferman. Y entonces toda esta situación de alto sufrimiento puede tener muchas imágenes y experiencias traumáticas que terminan por dar como resultado este problema de salud mental, el estrés Déjame postraumático. preguntarte porque eh, es una de las partes menos visibles. No pensamos que el personal, las enfermeras, todos los técnicos, los doctores, los que están ahí, esta cotidianidad para ellos de lidiar con la enfermedad y la muerte, ha invisibilizado que no pensamos en los, digamos, en los cuidadores o los primeros que están ahí. Y es un asunto, no sé si es
algo que nos hace visible la pandemia, darnos cuenta de que el personal de salud después de 8 o 9 meses está realmente extenuado, agotado y tiene estas manifestaciones que nos estás diciendo. Y la pregunta sería, ¿qué tan extendido es? Digo, yo me imaginaría que casi todos deben estar viviendo eso, pero desde tu perspectiva, desde la investigación que están haciendo allí en psiquiatría, debe tener muchos grados, pero ¿qué tan extendido esa sensación de fatiga, de agotamiento, de insomnio y seguramente otras cosas? ¿Qué tan grande es el problema? Es de proporciones muy importantes. Por ejemplo, el insomnio durante la primera fase de la pandemia, la fase 2 la denominamos aquí en México, para la OMS es la fase de grupos de casos, cuando todavía no era transmisible a toda la comunidad, ya estaba en el 40% del personal de salud. Es altísimo. La depresión ya estaba en el 30%, ¿no? El estrés postraumático ya se anunciaba también alrededor en el 30%. Por supuesto que es más aún en el personal de salud de primera línea. Y conforme fue avanzando la pandemia, las cifras aumentaron de estos problemas de salud mental. En el pico de la pandemia, cuando ya estábamos en la fase 3 activa, seguimos en ella, ¿no? Pero en este pico en donde empezó a presentarse la mayoría de los casos y la transmisión del contagio se volvió comunitaria, la depresión creció hasta el 40% del personal de primera línea, ¿no? Por ejemplo, la depresión y el estrés postraumático. Estas cifras son muy altas y como para que puedan darse una idea, ¿no? Sí. Un comparativo. Digamos que la depresión en general, sabemos que en la población general en momentos de no pandemia está alrededor del 6 al 10% de la población. Entonces estamos viéndola al 40% en el personal de salud de primera línea, como para que se den una idea de cuánto ha aumentado la problemática. Y esto obviamente debe tener, déjame un corte y regresamos porque todos, yo creo que es un asunto humano, ante la situación de estrés, de ansiedad, de depresión, pues buscamos salidas. Genera, y le preguntaré a la doctora, reacciones de irritabilidad, de insomnio, pero sin duda debe haber también otras salidas, no necesariamente las más convenientes, sustancias, comportamientos. Vamos a un corte y regresamos, porque saber que el 40% del personal de salud está viviendo ya una situación, digamos, de muchos problemas de salud mental, pero sabiendo que va a continuar, el tema se vuelve no solo grave, realmente urgente de señalar la enorme importancia de cuidar, apoyar, fortalecer todo el personal de salud, porque nuevamente insisto, el país se está recargando sobre todos ellos y tenemos que reconocerlos, pero también apoyarlos. Vamos a un corte y regresamos aquí al México Social. Rebeca, sí, sin duda es impactante que el 40%, digamos, la estimación que se tiene es que por lo menos el 40% está viviendo esta situación de estrés y de enormes problemas para lidiar el día a día después de meses de estar al frente. Y obviamente esto genera trastornos, insomnios, una manera de buscar cómo enfrentar la ansiedad, la angustia, la irritabilidad. O sea, todos buscamos salidas cuando nos sentimos, deja ponerlo así, nos sentimos mal. ¿Qué es lo que has identificado? ¿Qué se ha identificado desde ahí? O sea, ¿cómo está el personal respondiendo pues a esta situación? Porque además, tú lo sabes, muchos lo sabemos, esto continúa. O sea, no necesariamente cede, sino al revés. Hay agotamiento, hay tensión. Entonces, ¿cómo el personal está lidiando? El que está afectado, ¿qué es lo que han identificado desde el Instituto Nacional de Psiquiatría? Las personas que están afectadas por algún problema de salud mental ante situaciones de mucho estrés, generalmente son personas que tienen menos habilidades para contener el estrés. Es decir,
no son tan resilientes, ¿no? Para poderlo afrontar. Y también son personas que en general utilizan más bien estrategias negativas, ¿no? ¿A qué me refiero con estrategias negativas? Como el uso de alcohol o de otras sustancias, ¿no? Como el separarse, aislarse, ¿no? Y entonces uno va creyendo que puede en ese momento contender mejor con la situación, pero a la larga esto es más riesgoso para la salud mental. Lo que conviene para poder enfrentar mejor un suceso estresante es lo que hace, digamos, el otro Ujú. 60% del personal de salud, ¿no? Tenemos a un 40% que tiene problemas. ¿Qué hace el otro resto? Pues es resiliente. Y las personas resilientes al estrés crónico son personas que buscan apoyo y contacto social, que es un amortiguador de nuestro estrés, que buscan momentos de relajación y descanso, que tratan ante momentos de ansiedad, de estrés importante, de tristeza, de evitar el consumo de alcohol, de otras sustancias. Saben que eso lo que va a hacer es incrementar a la larga el malestar, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es que si uno ve que está presentando ya estos síntomas y que requiere ayuda especializada, se acerque con esta ayuda especializada, pida esta atención a la que desde luego tienen todo el derecho, ¿no? Y considero que es una de las cosas que tenemos en deuda con ellos, ¿no? Al menos darles una atención en salud mental especializada, gratuita, ¿no? De alta calidad. Y en ese sentido tenemos esta otra dimensión. Sabemos que nacionalmente hay una carencia enorme de servicios de salud mental. O sea, son de los enormes déficits de nuestro sistema de salud. La pregunta sería que si en los hospitales, en las unidades de salud, hay esta capacidad de detectar, atender, darles más descanso, rotación, no sé, medidas de apoyo. O sea, yo tengo la impresión, por lo que he conocido del sector salud, que tampoco tenemos mucha conciencia de que el personal de salud 4 de cada 10 está viviendo situaciones realmente pues, de grandes problemas de salud mental. O sea, ¿hasta dónde realmente has detectado, se ha detectado si tenemos realmente esos servicios para ofertarles a los que ya están ahorita viviendo situaciones, pues yo diría, de límite? Sí, fíjate que sí, dentro de la estrategia nacional para hacer frente en términos de salud mental a COVID, siempre se contempló al personal de salud. Ya Mm. sabíamos que que el personal de salud como primer respondiente iba a tener una tarea muy complicada en términos físicos y psicológicos. Y se generaron una serie de clínicas para su atención especializada, gratuita, externa, confidencial. Y estas clínicas están operadas por distintas instituciones de salud, públicas, privadas, educativas, básicamente de la Secretaría de Salud y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que el personal de salud pueda utilizar estas clínicas, basta que ingrese al portal de coronavirus.gov.mx, se vaya a la casilla de salud mental y complete el cuestionario de detección de riesgos psicosociales en la casilla de personal de salud para que le salga, después de una evaluación muy breve sobre su estado de salud mental y anónima y confidencial, todos los datos de contacto para recibir ayuda, sea que tenga depresión, estrés postraumático, insomnio, una crisis emocional, ideación suicida, consumo de sustancias o desgaste profesional, a lo que llamamos burnout. O sea, irritabilidad. Y en ese sentido, me comentabas en una reunión que tuvimos hace poco, ustedes están logrando identificar que dentro del personal de salud hay algunos que están viendo con mayor intensidad. Creo que además incluso saben, tienen diferenciación en función de género o actividades, la gente que está en urgencias. Platícanos más, o sea, dentro de este 40% también hay graduaciones preocupantes. ¿Cómo lo ves? Así,
Así es, también tenemos como grupos de riesgo Ujú. especiales, ¿no? Por ejemplo, desde siempre hemos sabido que las mujeres, en comparación con los hombres, tienen muchas más altas frecuencias de trastornos afectivos. Por ejemplo, la depresión es un trastorno afectivo y de trastornos relacionados con el estrés, por ejemplo, el estrés postraumático. Entonces, las mujeres tenemos por mucho más frecuencia, siempre, en la población general y en todo el mundo, pero no es la excepción el personal de salud frente a COVID. Entonces, ahí tenemos como un primer punto para señalar poblaciones en mayor riesgo, ¿no? Otro punto interesante que hemos estado viendo con el monitoreo de la salud Sí. mental del personal de salud mexicano es que dentro de los grupos de primeros respondientes, de personal sanitario en México, que más problemas de salud mental presentan son los paramédicos. Y hay que ofrecerles los servicios. Y yo quisiera aprovechar tu canal, este lugar en donde tanta gente te ve, para decirles que por favor se acerquen, que por supuesto que ellos también son considerados personal de salud y que se les ofrecerá la Ujú. atención que necesitan. En ellos hemos encontrado mucha frecuencia de los problemas de salud mental, sobre todo estrés postraumático y de algo que se conoce como ansiedad de salud o somatización. Y es este temor muy, muy grande de contactar, de contagiarte y de tener una consecuencia fatal por este contagio, ¿no? Y es porque están siempre en contacto con este sufrimiento continuo de personas con COVID. Entonces, ellos, por ejemplo, dentro del personal Ujú. sanitario, son un grupo en riesgo considerable. Déjame ir a un corte y regresamos. Déjame hacer el subrayado. A veces cuando hablamos del personal de salud, no tenemos claro esa realidad que nos plantea la doctora. O sea, el personal paramédico, los paramédicos que están ahí, son gente que está literalmente en esa respuesta. Y tenemos que considerar la enorme realidad de que esta enorme diversidad, y vale la pena recordar, el país en esta enorme dimensión, 126 millones, tiene casi 1 millón de trabajadores del sector salud. No son suficientes, pero no hay duda. Más que nunca el país tiene que dotarlos de equipo, pero también reconocer esta otra dimensión, porque, insisto, hasta donde hemos podido ver, todavía quedan muchos meses de un enorme esfuerzo y sin duda la fatiga, el cansancio debe ser mayor estando ahí en las unidades de salud. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la salud mental del personal de salud. Rebeca, esta realidad en estos últimos minutos del programa. Ahora, las estimaciones o los estudios que has hecho desde el Instituto Nacional de Psiquiatría nos hablan de 40% del personal, altísimo. Pero mi pregunta sería ¿qué posibilidad de que esto se siga incrementando? Yo sigo sosteniendo que a todas las enfermedades y muertes la pandemia ha generado un enorme esfuerzo del personal de salud. ¿Qué probabilidades es que esto se incremente? Y obviamente eso reduce la capacidad de respuesta. No puede ser de otra manera. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que se incremente y en lugar de 40 tengamos 45, 50, que ya es excesivamente alto? ¿Cómo ves la perspectiva en los próximos 6 meses? Irá cambiando el tipo de problemas que tendremos que ir afrontando en el personal de salud, porque tenemos problemas de salud mental vinculados al estrés agudo, cuando tenemos que responder a una amenaza desconocida. Mm. Uno enfrenta determinadas dificultades en términos de salud mental. Pero cuando el estrés es crónico, muy prolongado, de muchos meses como llevamos, enfrentamos otro tipo de problemas de salud mental, ¿no? Que son los derivados del estrés crónico. Entonces pensamos que lo que va a ir incrementando es justamente esta cantidad de personal de salud que tiene problemas de salud mental asociados al estrés crónico. Y estos son justo la depresión y el estrés postraumático. Y también algo que conocemos síndromes como síndromes de desgaste ocupacional, síndromes de trauma ocupacional. Y estos son el burnout o desgaste Sí. profesional y algo que conocemos como fatiga por compasión. Este es un problema de salud mental, un síndrome que presentan
muchas personas que se dedican a ayudar a otros en alto grado de sufrimiento. Y entonces es un agotamiento por sentir tanto sufrimiento, ¿no?, del otro y estarlo ayudando activamente a combatir ese sufrimiento. Es como si uno no pudiera ya más, ¿no? Sentir tanto dolor y acompañar al mismo tiempo. Y estos son como síndromes que dan de manera más crónica, después de mucho tiempo de estar expuestos a ayudar a personas que sufren. Pero son síndromes que tenemos que atender en el personal de salud y desde luego prevenir en la medida de lo posible, porque se relacionan mucho, además de con insatisfacción en tu vida laboral, con renuncia a ella, ¿no? Ya no quieres más dedicarte a eso porque te duele mucho, ¿no? Y entonces creo que lo que tendremos de manera crónica es un pendiente, una deuda, ¿no? En relación con la recuperación de la salud mental, de la motivación para poder dedicarse a esta labor como personal de salud. Y tendremos que poner incentivos, tendremos que hacer campañas de agradecimiento, tendremos que insistir en acercarles programas de salud mental gratuitos de alta calidad, ¿no? Para que puedan recuperar esas ganas de seguir ayudando a los que sufren. Un enorme reto, y ahí es donde entra esta parte que tocaste, las ideas de suicidio, o sea, de renuncia. O sea, dentro de los trastornos, obviamente estos son de los más delicados, ¿no? Implica una fractura enorme. Y en ese sentido, yo sigo insistiendo, el escenario hacia adelante, estos próximos 6 meses, después de tanta fatiga y cansancio, también tanto enojo, digo, las imágenes del personal pidiendo los equipos mínimos, eso también ha generado pues una mayor carga cuando uno ve a los doctores afuera de los hospitales. Entonces, creo que condición necesaria es que se les dé todo el equipo y el apoyo para hacer eso, ¿no? De otra manera, no basta la parte, digamos, que podría ofertar el Instituto de Psiquiatría. Tienes toda la razón. De hecho, fíjate que el darles el equipo de protección personal, su capacitación para utilizarlo de manera adecuada y de todas las demás medidas de seguridad para protegerse a ellos mismos y a su familia, no solamente es una medida para proteger su salud física, que es muy importante, también fíjate que resulta ser el primer predictor, el más importante de los problemas de salud mental. Entonces, si quisiéramos nosotros hacer una sola cosa para ayudar al personal de salud, ¿no? Sería esa. Yo coincido totalmente contigo y por eso es que, desde luego, que lo exigen todos los días y hacen bien en hacerlo. Además de los otros elementos, esta necesidad de que haya todos los insumos, medicinas para atender, el no tenerlos adentro debe también ser parte de esta enorme realidad. Rebeca, muchas gracias a tu investigación. Espero pronto, en 6, 7 meses, hagamos otro programa, porque sin duda la investigación que estás realizando en el Instituto Nacional de Psiquiatría nos permite entender y comprender y sobre todo apoyar al personal de salud. El país se sigue recargando cada vez más en ellos. La pandemia no cede y en ese sentido no solo basta reconocerle el esfuerzo, hay que darles el apoyo, el equipo, y en ese elemento, en esa idea, la salud mental se convierte fundamental, reconocer el estrés, la ansiedad, la angustia, el cansancio extremo que ha generado estos meses y que sin duda van a continuar. Doctora Robles, muchas gracias por estar en México Social, muchas gracias al Instituto Nacional de Psiquiatría, estaremos en contacto. Muchas gracias a ustedes.